El millonario estaba absorto en su trabajo, a punto de entrar a una reunión importante, cuando de pronto recibió una llamada inesperada de su hija. Al pulsar el botón de aceptar el silencio, se rompió por un jadeo sordo seguido del grito desesperado de la pequeña. El vecino está tratando de entrar a la casa, lo que heló la sangre del millonario, que de inmediato corrió a su hogar. Ricardo Montalvo se hallaba junto al inmenso ventanal de cristal reforzado en el 50º piso. Abajo, Polanco se extendía como un tablero de ajedrez electrónico colosal, con los autos formando largas líneas de luces rojas y blancas. A esta altura, el ruido de los claxones, las discusiones o el ritmo desenfrenado de la ciudad no lograban alcanzarlo. Ricardo adoraba este silencio. Para él el silencio era el sonido del poder. Había dedicado toda su vida a comprar esta tranquilidad, a separarse del caos trivial del mundo de abajo. Giró sobre sí mismo y su mirada recorrió el vasto escritorio de caoba reluciente. Ni un solo papel desordenado, ni una mota de polvo. Todo estaba en su sitio, justo como su propia vida. En una esquina un marco de plata brillaba con solemnidad. Era la única foto familiar en esa oficina. En la imagen, Ricardo vestía un traje oscuro con la postura erguida de un hombre que controlaba el flujo financiero de media capital. A su lado estaba Elena, su esposa, 10 años menor que él. Era bella, una belleza afilada y fría como tallada en mármol. Su mano reposaba ligeramente sobre el hombro de su pequeña hija Sofía. Ricardo observó a su niña. Sofía, de 7 años, llevaba un vestido de terciopelo azul marino y se mantenía firme como una pequeña soldadito. No sonreía. Sus grandes ojos miraban directamente al objetivo, pero carecían de la picardía habitual en un niño. Ricardo asintió levemente, satisfecho con la imagen. No veía tristeza en esos ojos, solo veía el resultado de una educación impecable. Los niños necesitan orden más que risas, le había dicho Elena el día que tomaron la foto. Ricardo le creyó. Recordó cómo Elena lo convenció de despedir a la niñera de toda la vida 2 años atrás. Una persona ajena no puede enseñar a nuestra hija a ser una Montalvo, Ricardo, le había dicho ella con voz suave pero firme mientras le servía el té. Solo la madre sabe cómo moldear las ramas tiernas. Sofía es demasiado tímida, necesita disciplina para volverse fuerte. Ricardo estuvo de acuerdo. Creía que Elena estaba sacrificando su libertad personal por el futuro de Sofía. Desde entonces, cada vez que regresaba a la mansión de Valle de Bravo, los fines de semana era recibido por una pulcritud absoluta. No había gritos ruidosos ni juguetes de plástico chillones tirados en el costoso piso. La casa estaba siempre en calma limpia y con un suave aroma a lirios. Para Ricardo esa serenidad era un símbolo de seguridad. Estaba convencido de haber construido para su hija una fortaleza inexpugnable donde todos los riesgos de la vida quedaban bloqueados tras el portón de hierro. Echó un vistazo al reloj de su muñeca. Las 6 de la tarde. La agenda del día había terminado, pero sintió alivio al recordar que no tenía que volver a casa esta noche. Tenía una junta crucial a la mañana siguiente y se quedaría en el penthouse de la ciudad. A decir verdad, Ricardo amaba a su familia, pero los amaba a la manera de un inversionista. Amaba su perfección desde la distancia. El quedarse aquí generando un par de millones de dólares más cada noche era su forma de demostrar afecto. Creía que el lenguaje del amor no era el de los abrazos empalagosos, sino el de las cifras en el fideicomiso que garantizarían que Sofía nunca tuviera que doblegarse ante nadie. Estiró la mano para tomar los expedientes de la junta de mañana, disfrutando de la sensación de control absoluto sobre su destino. El timbre del teléfono rasgó el silencio de la oficina, estridente y apremiante como una alarma de incendio. Ricardo se sobresaltó con la mano detenida a mitad del aire.
No era el teléfono de la oficina. Era el móvil negro guardado en el cajón, la línea personal que solo había dado a 2 personas, su esposa y su hija. Nunca sonaba a esta hora. Ricardo clavó la vista en el nombre que aparecía en la pantalla: Sofía. Un gesto de desagrado cruzó su frente. La niña jamás lo llamaba. En casa las reglas eran claras: no molestar a papá mientras trabaja, a menos que fuera Elena para reportar el progreso de sus estudios. Ricardo vaciló un instante y luego respondió deslizando el dedo con fuerza por la pantalla táctil. La molestia se infiltró en su voz, listo para dar una sutil reprimenda sobre la disciplina. «Sofía, sabes que estoy trabajando a esta hora», dijo sin despegar los ojos del expediente. Pero no hubo una respuesta inmediata, solo respiración. Una respiración agitada, rápida y entrecortada como la de alguien que huye. Resonó en el oído de Ricardo tan fría y vívida que sintió el aliento sobre su nuca. Dejó de hojear los papeles. El vello de su nuca se erizó. «Sofía», llamó de nuevo con la voz más grave esta vez. «¿Dónde está tu madre?» «Papi». La voz de Sofía se escuchó frágil como cristal al romperse. No era la voz de la niña bien educada que Ricardo escuchaba cada fin de semana. Estaba temblorosa, quebradiza y saturada de pánico. «El vecino está tratando de entrar a la casa». La frase cayó en el silencio de la oficina como una bomba. Ricardo se puso de pie de un salto. La silla de piel se deslizó con estrépito y chocó contra la pared provocando un fuerte ruido. Toda la compostura, toda la planificación estratégica de la que se sentía tan orgulloso se desvaneció en humo. En su mente una película de terror comenzó a reproducirse a cámara rápida. No necesitó preguntar por detalles. Su cerebro, esa máquina programada para evaluar riesgos, llenó de inmediato los vacíos con su peor temor: el vecino. La imagen de don Ramón apareció de inmediato. El hombre que vivía solo en una casita de madera humilde separada de su mansión por una simple cerca. Ricardo recordó la mirada hosca del hombre, su ropa manchada de grasa y su aspecto rudo. Siempre le había dicho a Elena que ese hombre era un peligro, un fracasado que codiciaba su riqueza. Y ahora, mientras la tormenta se acercaba al caer la noche, estaba actuando. «Sofía, escúchame», gritó Ricardo sujetando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Asegura la puerta del cuarto. ¿Dónde está tu madre? Dile que llame a la policía de inmediato». «Mamá no está», sollozó Sofía. Su llanto sonaba como el de un animalito acorralado. «Tengo miedo. La puerta está vibrando. El señor está golpeando». El sonido de metal impactando contra la madera se transmitió por el altavoz del teléfono, áspero y brutal. No era el sonido de alguien tocando, era el sonido de una irrupción, el sonido de la agresión. Cada estruendo resonó como un mazazo directo en el pecho de Ricardo. La mansión en Valle de Bravo, la fortaleza que él creía absolutamente segura, estaba siendo violentada. Y dentro de esa fortaleza solo había una niña de 7 años sola. «Ya voy, estoy en camino», gritó Ricardo, su voz rota por el desconcierto. «No cuelgues, Sofía, voy a...». La señal se cortó. Un silencio gélido cubrió el otro lado de la línea. Ricardo miró fijamente la pantalla apagada, sintiendo la impotencia subir como una marea oscura que lo tragaba. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la madera del escritorio con un golpe seco. Salió disparado de su silla de trabajo, sus pasos tropezaron y chocó dolorosamente contra el borde del escritorio, pero no sintió nada. Empujó la puerta de la oficina y salió al pasillo. Varios empleados estaban reunidos en la recepción con carpetas en mano esperando su firma. Levantaron la vista, sus sonrisas profesionales se borraron al ver el rostro de su jefe. El rostro de Ricardo estaba enrojecido, sus ojos inyectados en sangre, la corbata de lado. «Señor Montalvo,
La junta comenzó a decir su asistente con voz dubitativa. «Fuera de aquí», rugió Ricardo sin disminuir la velocidad. Pasó a su lado como un torbellino, dejando atrás miradas de asombro y temor. Golpeó el botón del elevador repetidamente con furia, como si la fuerza de su puño pudiera hacerlo llegar más rápido. Cada segundo que pasaba era una tortura. Imaginó a don Ramón rompiendo la puerta, entrando a la casa con sus zapatos sucios, dejando huellas en el mármol blanco. Imaginó a Sofía encogida en un rincón. ¡Ding! Las puertas del elevador se abrieron. Ricardo se abalanzó dentro y presionó el botón del estacionamiento subterráneo. Mientras las puertas metálicas se cerraban, vio su reflejo en la pared del elevador. Un hombre desconocido, salvaje y lleno de determinación. El elevador descendió tan rápido que sus oídos se taponaron. Piso 40, piso 30, piso 20. Sacó el teléfono y trató de volver a llamar a Sofía. El número que marcó no está disponible. Llamó a Elena. Buzón de voz. «Maldita sea, ¿dónde te metiste?», maldijo Ricardo golpeando la pared del elevador con la mano. ¿Por qué su esposa no estaba en casa a esta hora? ¿Por qué dejó a su hija sola? Pero la rabia dirigida a Elena fue rápidamente superada por la furia hacia el intruso. El estacionamiento subterráneo apareció vasto y desierto, con un fuerte olor a gasolina y concreto húmedo. Ricardo corrió hacia su reluciente auto deportivo negro. El eco de sus pasos resonó por todo el estacionamiento como detonaciones. Su mano temblaba al insertar la llave en el encendido. Le tomó 3 intentos atinar. Se sentó en el asiento del conductor, cerrando la puerta de golpe, aislándose del mundo exterior. Pero este aislamiento no le dio la sensación de seguridad de su oficina. Le dio la sensación de una jaula de acero lanzándose a la batalla. Ricardo giró la llave. El motor V8 rugió un sonido furioso y potente que rompió el silencio del estacionamiento. Pisó el acelerador con fuerza. El auto se lanzó hacia adelante, las llantas chirriaron sobre el concreto resbaladizo. Mientras el coche subía la rampa para salir del estacionamiento, un relámpago deslumbrante rasgó el cielo oscuro de Polanco. El trueno retumbó inmediatamente después, haciendo temblar el suelo. Los limpiaparabrisas del auto deportivo se agitaban con violencia, pero parecían inútiles contra el espeso velo de agua que caía del cielo negro. Ricardo Montalvo apretó los dientes, pisando aún más el acelerador. La aguja del velocímetro había superado el límite permitido en la autopista, pero no le importaba. Los otros vehículos se abrían a los lados, cediendo el paso a la bestia de metal que se lanzaba con furia. Dentro del habitáculo, el ruido de la lluvia golpeando el techo sonaba como guijarros arrojados sobre una lámina, insistente y caótico. Ricardo presionó el botón para llamar a Elena por 5ª vez. «Por favor, Elena, contesta», murmuró golpeando el volante forrado en piel con el ritmo de su ansiedad. «Hola, soy Elena. En este momento no puedo responder, por favor, deja tu mensaje». La voz dulce y tranquila de su esposa sonó por el altavoz del auto, contrastando brutalmente con la situación actual. Ricardo colgó, arrojando el teléfono al asiento del copiloto. El silencio de ella era más aterrador que cualquier grito. Solo podía significar una cosa: no podía contestar. Estaba retenida. En la mente de Ricardo, todas las piezas sueltas comenzaron a encajar en un cuadro sombrío, y en el centro de ese cuadro estaba don Ramón. Don Ramón. El nombre resonó en su cabeza con amargura. A Ricardo nunca le había gustado ese vecino. Vivía en una vieja casa de madera con el techo de lámina oxidada, encajonada justo al lado del jardín perfectamente cuidado de Ricardo. Era una ofensa estética. Ricardo recordó la última vez que lo vio. Fue un domingo por la tarde cuando Ricardo salía por el portón. Don Ramón estaba liado reparando su destartalada camioneta pick-up. Levantó la vista, se limpió las manos engrasadas en el overol sucio y miró a Ricardo. Esa mirada. Ricardo pensó que era la envidia del pobre hacia el rico.
pero ahora se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Era la mirada de un lobo que calcula la distancia hasta el corral. Debía haber construido una barda más alta, se recriminó Ricardo golpeando el volante. Debía haberlo echado el año pasado. Los recuerdos volvieron distorsionados y afilados. Recordó esas tardes cuando trabajaba en su estudio y miraba por la ventana, veía a don Ramón de pie junto a la cerca de madera podrida. No hacía nada, solo estaba allí fumando y mirando fijamente hacia la ventana del cuarto de Sofía en el segundo piso. En ese momento Ricardo solo sintió incomodidad. Pensó que era un fisgón, un hombre solitario sin nada que hacer. Pero ahora, bajo la luz tenue de los faros en la tormenta, ese recuerdo adquirió un color totalmente diferente. No estaba fisgoneando, estaba observando, estaba memorizando la rutina de su familia. Estaba esperando este momento, el momento en que el patrón estaba ausente y solo quedaban las mujeres vulnerables. «Perverso», siseó Ricardo entre dientes. «¿Planeaste esto?» La imagen de Elena apareció en su mente frágil como una orquídea. Su esposa era demasiado dulce. Nunca levantaba la voz, sus manos solo estaban acostumbradas a sostener una taza de té y arreglar flores. ¿Cómo podría resistir a un hombre rudo habituado al trabajo manual como don Ramón y Sofía? La niña ni siquiera se atrevía a mirar a los ojos a un extraño. Ricardo sintió una náusea subir por su garganta. Era la sensación de culpa. Había confiado demasiado en la seguridad de ese vecindario. No había contratado guardias de seguridad porque Elena decía que quería privacidad. Los había dejado solos junto a una bomba de tiempo. «Lo siento», le dijo al vacío del coche, las lágrimas calientes a punto de brotar, pero fueron tragadas por la ira. «Voy a arreglar este error, te lo prometo». La lluvia se intensificaba. La visibilidad frontal era solo una masa gris confusa. Cualquier conductor sensato habría reducido la velocidad o se habría orillado. Pero Ricardo pisó el acelerador aún más fuerte. Ya no era un empresario. Estaba asumiendo el papel del héroe que rescata a la damisela, un guión que su cerebro se inventó para calmar el miedo que lo devoraba. Tenía que llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que castigar a quien se atreviera a invadir su territorio. El coche salió de la autopista tomando el camino asfaltado que conducía a los suburbios de Valle de Bravo. Las hileras de árboles a los lados se inclinaban con el vendaval como fantasmas que lo llamaban. Finalmente el portón de la mansión Montalvo apareció tras el velo blanco de la lluvia. El portón de hierro seguía cerrado. Ricardo no esperó a que se abriera automáticamente. Condujo alrededor del césped, las llantas aplastando las costosas rosas que Elena cuidaba. El auto derrapó sobre el pasto mojado y la grava dejando una larga estela de lodo, antes de frenar bruscamente justo frente al pórtico principal. Screech. El auto se detuvo, el vapor caliente del motor subió en espiral, mezclándose con la fría lluvia. Ricardo encendió los faros en modo más brillante. El intenso haz de luz blanca rasgó la noche apuntando directamente a la puerta principal de la casa. Y la escena que vio hizo que la sangre en sus venas se congelara para luego hervir de furia, tal como lo había temido. Don Ramón estaba allí. El vecino estaba justo en el umbral, empapado con la ropa pegada a su cuerpo delgado pero musculoso. En sus manos no había un ramo de flores ni un saludo. Don Ramón blandía una barra de hierro grande, larga y negra. Se puso en posición de ataque, concentrando toda la fuerza de su cuerpo en los brazos, preparándose para descargar un impacto sobre la puerta de roble tallado a mano, la última línea que protegía a la hija de Ricardo. «¡Detente!», gritó Ricardo desde el coche, aunque sabía que no podía oírlo. Abrió la puerta del auto y se lanzó a la tormenta sin armas, sin pensar. ¿Lo llevaría la ira ciega a un error irreparable? ¿Cómo actuaría Ricardo al enfrentarse al agresor justo frente a sus ojos? Pulsa seguir y deja tu pronóstico para no perderte el enfrentamiento en la siguiente parte. Oye, don Ramón, para de inmediato. ¿Estás sordo?, Ricardo gritó, su voz rasgando la espesa cortina de lluvia.
El agua le azotaba el rostro con ardor, pero la furia lo había calentado por completo. Su traje italiano a medida estaba ahora pegado a su piel pesado, como una armadura empapada, pero Ricardo se abalanzó sin dudar. Sus pasos eran fuertes sobre el sendero de piedra, cada uno como una declaración de guerra. Frente al pórtico, bajo la luz amarillenta que emitía el sensor de movimiento, don Ramón seguía allí. Estaba de espaldas a Ricardo, sus hombros delgados sobresalían bajo la vieja camisa mojada. No se volteó. Ni una sola reacción indicaba que hubiera notado la presencia del dueño de casa. «Le dije que soltara esa cosa», gritó Ricardo de nuevo con la autoridad de un CEO, acostumbrado a dar órdenes resonando en el patio principal. «Esto es allanamiento de morada. Voy a encerrarlo en la cárcel hasta que se pudra». La única respuesta a esa rotunda amenaza fue el sonido del metal cortando el aire. Bush. Don Ramón levantó la palanca por encima de su cabeza. Bajo el destello rojizo, la barra de hierro negra parecía la guadaña de la muerte. Crack. La barra se estrelló contra la cerradura de la puerta principal. El impacto resonó ensordecedor, superando el trueno que retumbaba sobre sus cabezas. Astillas de roble precioso salieron volando, esparciéndose como fragmentos de huesos rotos. Ricardo se detuvo un segundo petrificado. Esa puerta estaba hecha de roble centenario importado de Francia, tallada por los mejores artesanos. No era solo una puerta. Era el símbolo de la prosperidad, el estatus y la inviolabilidad de la familia Montalvo. Y ahora, ese hombre humilde la estaba destruyendo sin piedad. «Maldito», siseó Ricardo corriendo más rápido. A medida que la distancia se acortaba, los faros del coche aún encendido iluminaban directamente la espalda de don Ramón. Ricardo pudo ver más claro. Las manos nudosas del vecino temblaban, no el temblor de la agresividad o la locura, era el temblor del agotamiento total. Sudor mezclado con lluvia corría por su rostro demacrado, goteando sobre su pantalón caqui descolorido y empapado. Jadeaba su pecho, subía y bajaba violentamente como un fuelle a punto de reventar. Su respiración áspera y pesada se escuchaba en los breves silencios de la lluvia. Pero Ricardo no vio ese cansancio. En sus ojos en ese momento solo había el color rojo de la furia. El acto de don Ramón no era solo vandalismo, era una humillación, un desafío directo al orgullo del patriarca. Estaba tratando de arrebatar la seguridad de su hija, de destruir el orden perfecto que él había construido con dinero y poder. «¿Qué quiere?», gruñó Ricardo apretando los puños hasta que sus nudillos se endurecieron. «¿Dinero? Pertenencias. ¿Cree que puede entrar a mi casa así de fácil?» ¡Zas! Otro golpe. Esta vez la barra se deslizó rasgando una línea larga y profunda en la capa de barniz brillante. Don Ramón se tambaleó casi cayendo, pero usó la barra de hierro para apoyarse y mantener el equilibrio. Ricardo notó algo extraño. Don Ramón no estaba golpeando los cristales de las ventanas, tampoco buscaba forzar la puerta trasera o entrar por el garaje. Estaba atacando directamente la cerradura principal equipada con el sistema de seguridad de huella dactilar más avanzado. Esto solo reforzó el pensamiento de Ricardo. Era un robo audaz. Quería tomar posesión de la casa de inmediato. Quería abrir la puerta principal de par en par para entrar orgullosamente como un conquistador pisoteando la dignidad del dueño. «Se equivocó de casa, desgraciado», murmuró Ricardo con la adrenalina bombeando en su pecho. Estaba a solo unos pasos de don Ramón. Estaba listo. Un golpe al costado, una patada en la rodilla. Lo iba a derribar, a someterlo en ese suelo frío y a hacerle pagar por cada rasguño en esa puerta. ¿Dónde estaría Sofía adentro? Estaría escondida bajo la mesa o acurrucada en el armario. La idea de su pequeña princesa, temblando de miedo, avivó la llama de la violencia en Ricardo. Tenía que protegerla. Era su instinto. Era su deber sagrado. «Suelte esa arma y arrodíllese, ahora mismo», ordenó Ricardo por última vez, su voz tensa, fría y despiadada.
Don Ramón parecía no escucharlo, o tal vez ya no tenía fuerzas para preocuparse por nada más que el objetivo que tenía enfrente. Levantó un poco la cabeza revelando su rostro demacrado bajo la luz. Sus ojos hundidos con ojeras brillaban con una desesperación obsesiva. Pero Ricardo no leyó esa mirada, solo vio terquedad. Don Ramón inhaló profundamente, el sonido siseó entre sus dientes. Retrocedió un paso tomando impulso, ya no estaba blandiendo la palanca. La dejó caer a un lado sujetándola firmemente bajo el brazo. Concentró todo el peso de su cuerpo flaco, toda la fuerza que le quedaba en cada músculo agotado en su hombro derecho. ¡No lo haga!, gritó Ricardo lanzándose para sujetar su hombro. Pero llegó un instante tarde. Don Ramón cargó con todo su cuerpo contra la gruesa puerta de roble. Un acto suicida y temerario. ¡Boom! Un fuerte estruendo resonó como una explosión opacando el rayo que caía sobre el cielo. Todo el marco de la puerta se sacudió violentamente. Las bisagras de metal gimieron emitiendo un chirrido horrendo de ruptura. La madera se agrietó. Ricardo se detuvo, su mano aún suspendida en el aire. Justo cuando logró tocar la ropa empapada de don Ramón, todo se derrumbó. La majestuosa puerta de roble, el símbolo de la seguridad inquebrantable de la casa Montalvo, no pudo resistir ese último y desesperado golpe. Se abrió de golpe hacia adentro. Ricardo se quedó pasmado, sus manos aún flotando. El vecino, el hombre que intentó castigar ahora, yacía derribado adentro junto a la puerta hecha pedazos. Antes de que terminara el sonido de la madera al romperse, otro sonido resonó. ¡Clan! La palanca de hierro negro cayó de la mano de don Ramón, golpeando con fuerza el suelo de mármol blanco, rodando unas cuantas veces antes de quedar inmóvil. El frío sonido metálico fue como un punto final abrupto a la sinfonía de violencia y caos que acababa de tener lugar. La gruesa puerta de roble con sus bisagras rotas quedó inclinada contra la pared del pasillo como un soldado vencido. Trozos de madera destrozada estaban esparcidos por todas partes, mezclados con los charcos de agua turbia que don Ramón había traído de afuera. Ricardo se detuvo a mitad de su carrera, sus puños aún cerrados, sus músculos tensos, listos para una pelea. Se quedó clavado justo en el umbral, su respiración agitada se mezclaba con el ritmo frenético de la lluvia detrás de él. Sus ojos bien abiertos recorrieron rápidamente la figura de don Ramón, esperando el siguiente movimiento agresivo. Esperaba que se lanzara al interior, registrara objetos o gritara demandas descabelladas. Pero no hubo nada. Don Ramón no irrumpió. Se tambaleó hacia atrás un paso apoyándose en el marco de la puerta vacía, sus hombros caídos como un títere al que le han cortado los hilos. Su pecho subía y bajaba violentamente tratando de aspirar cada bocanada de aire húmedo. Sus brazos flacos colgaban a los lados de su cuerpo, temblorosos e indefensos. Esa apariencia no era la de un invasor ebrio de victoria. Era la de alguien que acaba de quitarse una carga de 1000 toneladas, agotado, hasta el punto de no poder mantenerse en pie. Y entonces, el silencio se apoderó de todo. No era el silencio cómodo que Ricardo solía comprar con dinero. Era un silencio mortuorio, denso y sofocante. ¿Por qué Elena no gritaba? ¿Por qué Sofía no lloraba al ver la puerta destrozada? ¿Por qué el sistema de alarma de miles de dólares no sonaba a todo volumen? Se suponía que al ser la puerta impactada con tanta fuerza, todo el vecindario debería estar alborotado por la sirena. Pero no. Solo se escuchaba el goteo constante de la lluvia en el pórtico y el silbido del viento a través de la puerta rota. Ricardo frunció el ceño, una oleada de aire frío recorrió su espalda y no fue por la temperatura de la tormenta. Desde el interior de la casa, oscura como boca de lobo, una corriente de aire se coló hacia afuera golpeando su rostro.
Ricardo inhaló profundamente por reflejo, esperando el olor familiar a lirios, el aroma de las costosas velas perfumadas o el calor reconfortante de la chimenea que Elena siempre preparaba para su llegada. Pero lo que invadió su nariz fue un olor completamente diferente. Olor a moho. Olor a aire estancado que no se había ventilado por mucho tiempo. El olor frío de un sótano abandonado, no el de un hogar familiar. Ese olor evocó una soledad profunda, haciendo que el estómago de Ricardo se encogiera. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurró Ricardo con la voz perdida en el viento. La luz del sensor del pórtico se encendió de repente con más intensidad al detectar movimiento, iluminando directamente el rostro de don Ramón. Por primera vez en la noche, Ricardo vio claramente a su vecino sin el filtro del cristal del coche o la lluvia borrosa. No había codicia. No había malicia ni la satisfacción de un criminal. En el rostro demacrado y fatigado de don Ramón solo había una profunda tristeza. Sus ojos hundidos y con ojeras miraron a Ricardo sin miedo ni evasión. Esa mirada contenía compasión. Una compasión cruda y dolorosa dirigida al propio Ricardo. Era la mirada de alguien que ha presenciado demasiada tragedia, alguien que acababa de cumplir una misión dolorosa sin esperar ninguna recompensa. Don Ramón levantó lentamente su tembloroso brazo derecho. No señaló a Ricardo. No señaló la palanca en el suelo. Señaló con el dedo calloso cubierto de polvo de madera y sangre seca al vacío oscuro dentro de la casa. No dijo una palabra. No era necesario. Ese gesto era más elocuente que cualquier acusación. Era como una fría invitación desafiando a Ricardo a entrar en esa oscuridad para enfrentar la cruda verdad que había ignorado ciegamente durante tanto tiempo. «Pase», dijo don Ramón, su voz ronca, rota como hojas secas al ser pisadas. «Pase y vea». Ricardo tragó saliva con la garganta seca. Su furia comenzó a disiparse, dando paso a un miedo vago pero agudo que se infiltraba en cada célula. Sintió como si estuviera parado al borde de un abismo y el siguiente paso decidiría si caía o si despertaba. Miró a don Ramón una vez más, buscando un signo de engaño, pero solo encontró la honestidad brutal en esos ojos cansados. Ricardo tomó aire tratando de calmar el corazón que latía desbocado en su pecho. Levantó el pie y cruzó el umbral roto. Sus costosos zapatos de piel pisotearon los pedazos de madera, emitiendo un sonido seco que resonó en el pasillo vacío. Sus piernas se sentían pesadas como el plomo. Cada paso era una lucha contra su propio instinto de huir. La oscuridad interior lo tragó de inmediato. Los ojos de Ricardo se entrecerraron tratando de adaptarse a la repentina falta de luz. El sistema de luces del pasillo no se encendió automáticamente como de costumbre. Toda la casa estaba sumida en una oscuridad espesa, solo con un tenue resplandor de luz de la calle filtrándose por la ventana del salón principal lejos. Y entonces lo vio. En la esquina del vasto salón, donde el sofá forrado en terciopelo estaba cubierto con nylon blanco como fantasmas, había una figura pequeña. La puerta se ha abierto, pero ¿por qué lo que le espera es la oscuridad y un silencio aterrador? Sientes un dolor ante la reacción de la pequeña Sofía. Deja un corazón si estás conteniendo la respiración esperando que la verdad final sea revelada en el siguiente giro de la historia. Inhaló profundamente, pero el aire estaba denso con olor a moho, a polvo acumulado que no se había limpiado en mucho tiempo, no el aroma a aceite esencial de lavanda que solía oler cada vez que Elena le abría la puerta. Extendió la mano para tocar la pared familiar, sus dedos rozaron el panel de control del sistema de iluminación inteligente. Presionó el botón. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada cambió. La oscuridad persistía terca y desafiante. «Es inútil», dijo don Ramón desde atrás con voz ronca.
El interruptor principal está desconectado. Ella quería asegurarse de que nadie viera la luz saliendo. Ricardo bajó la mano. La sensación de impotencia se infiltraba en cada músculo. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El frío haz de luz blanca barrió la habitación exponiendo los rincones que la oscuridad había ocultado. Y lo que Ricardo vio hizo que su estómago se revolviera. Los costosos sofás de piel italiana donde solía sentarse a leer el periódico y beber vino estaban ahora completamente cubiertos con gruesas sábanas de nylon blanco como sudarios. Estaban allí inertes, fríos como tumbas anónimas. Sobre la mesa de cristal, una fina capa de polvo se había asentado, indicando que hacía mucho tiempo que nadie había tocado o usado esta sala. Ricardo se acercó deslizando un dedo sobre la capa de polvo. Miró la punta de su dedo grisácea. «¡Ordenado!», murmuró con la voz ahogada. Ella siempre decía que la casa tenía que estar ordenada. Ahora entendía lo que significaba el orden para Elena. No era la pulcritud de una familia organizada, era prohibición, era la supresión de cualquier signo de vida. Nadie podía sentarse en los sofás, nadie podía ensuciar la mesa. Esta casa no era para ser vivida, era una vitrina para la perfección artificial de Elena. Apuntó la linterna hacia las ventanas. Las cortinas de terciopelo grueso estaban completamente cerradas. Se acercó y tiró de la cortina. Detrás del cristal reforzado de doble capa tablones de madera estaban clavados en diagonal sellando todas las salidas de emergencia, transformando el marco de la ventana en barrotes de cárcel. «Dios mío», exclamó Ricardo con la mano temblando al tocar los rudos tablones de madera. «¿Por qué? ¿Por qué hizo esto?». Un pequeño ruido vino de la esquina de la habitación sacando a Ricardo de su conmoción. Un crujido como el de un ratón corriendo. Apuntó la linterna hacia allí. En la esquina más alejada del salón, oculta tras el gran piano de cola, una pequeña figura estaba encogida. «Sofía», llamó Ricardo, su voz quebrada, llena de remordimiento y preocupación. Se acercó rápidamente a su hija, la linterna iluminando el camino. Sofía estaba sentada en el frío suelo de mármol abrazando sus rodillas flacas. Llevaba un camisón delgado gastado y algo corto para su creciente estatura. Sus pies descalzos estaban morados por el frío. Junto a Sofía había una botella de agua de 500 mililitros vacía aplastada. No había un plato de comida, no había juguetes, no había mantas ni almohadas, solo el frío suelo de mármol y la oscuridad. «Ya estoy aquí, Sofía. Papá ha vuelto», dijo Ricardo arrodillándose frente a ella, abriendo los brazos para abrazar a su pequeña. Pero Sofía no se lanzó a sus brazos, se sobresaltó encogiéndose aún más contra la pared. Sus grandes ojos se abrieron mirando fijamente a Ricardo. No era una mirada de alegría, tampoco una de súplica. Era la mirada del miedo puro. «Lo siento, lo siento», susurró Sofía. Su voz temblaba tanto que Ricardo tuvo que acercar el oído para escuchar. «No quise hacer ruido, no quise llamar, no me castigues, seré una niña buena». Ricardo se quedó paralizado, sus brazos quedaron suspendidos en el aire helados. «Castigarte no, Sofía, nadie te va a castigar», dijo Ricardo con urgencia, tratando de tranquilizarla. «Papá vino a rescatarte. Vine a protegerte». Sofía negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Miró fijamente el traje empapado de Ricardo, su rostro furioso de antes, y el miedo en sus ojos se intensificó. «Mamá dijo que no debía molestarte», sollozó Sofía. «Dijo que odias el ruido. Dijo que si no me callaba dejarías de quererme». Cada palabra de la niña fue como un cuchillo directo al corazón de Ricardo. Sintió que su pecho se hacía pedazos. Había creído que el silencio de su hija era obediencia. Se había sentido orgulloso de la madurez de su hija. Pero resultó que ese silencio estaba construido sobre el miedo al abandono, el miedo a ser castigada por el propio padre que amaba.
Elena había sembrado en la mente de esta niña inocente la idea de que su existencia era una carga, que su voz era un pecado. Y Ricardo, con su descuido, había sido cómplice involuntario. «Nunca te odié, Sofía. Nunca», dijo Ricardo, su voz ahogada. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. Intentó acercarse queriendo tocar el hombro de su hija para transmitirle calor, pero Sofía encogió los hombros esquivando la mano de su padre. Sus ojos miraron furtivamente por encima del hombro de Ricardo hacia la puerta principal destrozada. Miró a don Ramón. El vecino estaba allí apoyado en el marco de la puerta, silencioso y paciente. No se acercó manteniendo una distancia respetuosa, pero cuando la mirada de Sofía se encontró con la de él, Ricardo vio que el cuerpo de la niña se relajaba un poco. La tensión disminuyó. Sofía no buscó seguridad en su rico padre biológico. La buscó en el hombre pobre cubierto de barro con el que nunca había hablado directamente. El hombre que escuchó el sonido de sus uñas arañando el cristal. El hombre que rompió la puerta para que ella pudiera respirar. Esta verdad brutal derrotó por completo a Ricardo. Cayó de rodillas al suelo con las manos apoyadas, la cabeza gacha. No merecía ser llamado padre. Era un gran fracaso en un traje de millones de dólares. Lo siento, murmuró Ricardo sin saber si le hablaba a Sofía, a don Ramón o a su propia conciencia. Una ráfaga de viento frío entró por la puerta principal, trayendo rocío de lluvia que golpeó el rostro de Ricardo, haciéndole recobrar la compostura. Levantó la cabeza girando para mirar la puerta de roble destrozada. Estaba allí tirada en el suelo, patética y rota. Pero la mirada de Ricardo no se detuvo en los trozos de madera. Fue atraída por un objeto de metal brillante que yacía cerca de los pies de don Ramón. Era la cerradura de la puerta principal. Había saltado del marco de la puerta tras el impacto devastador de don Ramón. Ricardo entrecerró los ojos apuntándole con la linterna. Había algo extraño, un detalle técnico inusual que, como persona con conocimientos de seguridad, debió haber notado desde el principio. Se levantó tambaleándose hacia la cerradura. Se inclinó y la recogió. Era pesada en su mano fría como una prueba del crimen. Ricardo giró la cerradura examinando su interior y exterior. Y entonces la sangre en su cuerpo pareció congelarse. Su respiración se detuvo. Esta cerradura no estaba bien. Ricardo giró la cerradura en su mano sintiendo el metal frío penetrar su piel. Entrecerró los ojos apuntando la linterna a la parte central de la cerradura deformada. Era un tipo de cerradura de doble pestillo Deadbolt. Conocía este tipo de cerradura. Él había aprobado el gasto para su instalación. En ese momento Elena había dicho que quería seguridad absoluta. Dijo que el cerrojo giratorio normal en el interior era demasiado fácil de abrir por los niños juguetones. Necesitaba algo más seguro. Ricardo asintió. Pensó que era la precaución de una madre, pero ahora sosteniéndola en la mano Ricardo vio la verdadera naturaleza de esa precaución. Este tipo de cerradura no tenía un cerrojo giratorio en el interior. Solo tenía un ojo de llave en ambos lados. Es decir, si alguien cerraba la puerta desde afuera y se llevaba la llave, la persona dentro quedaría completamente atrapada. No había forma de abrirla. Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies se hundía. Esta puerta no fue derribada para entrar, fue derribada para liberar. Se giró bruscamente para mirar a don Ramón. El vecino seguía allí apoyado en la pared, su respiración ya no era tan agitada, pero sus ojos seguían cargados de tristeza. «Usted», tartamudeó Ricardo con la voz atascada en la garganta. No estaba tratando de entrar a la casa, estaba tratando de abrir la puerta. Don Ramón asintió levemente, un asentimiento cansado pero lleno de confirmación. «Escuché a la niña», dijo don Ramón con voz ronca. Señaló la gran ventana de cristal reforzado que daba al patio delantero. No era llanto,
El cristal de su casa es demasiado grueso. Escuché rasguños. Ricardo caminó hacia la ventana. Apuntó la linterna al cristal. A la altura de una niña de 7 años, había borrosas, desordenadas y desesperadas marcas de arañazos, las huellas de pequeñas uñas que habían intentado raspar el cristal insensible durante horas. Cada rasguño era un grito mudo de ayuda. La niña ha estado allí toda la tarde, continuó don Ramón. Su voz no era de reproche, solo la narración de una dolorosa verdad. Vi a su esposa irse en el coche a la 1 de la tarde. Ella cerró la puerta con llave, activó el sistema de alarma perimetral. Pensé que la niña iba con ella, pero luego vi la pequeña sombra en la ventana. Ricardo cerró los ojos. La imagen de Sofía con el rostro pegado al cristal mirando al mundo exterior con desesperación apareció vívidamente en su mente. Ella vio a don Ramón. Vio la libertad justo enfrente, pero no pudo alcanzarla. Y cuando don Ramón comenzó a derribar la puerta, Sofía entró en pánico. Ella no entendió. Elena le había lavado el cerebro con que el mundo exterior estaba lleno de peligros, que los extraños eran una amenaza. Ella pensó que don Ramón era un monstruo tratando de invadir su fortaleza, cuando en realidad él era el único que estaba tratando de romper esa cárcel. «Papi, el vecino está tratando de entrar a la casa». La frase de Sofía por teléfono resonó ahora en la cabeza de Ricardo con un significado completamente diferente. No era una acusación. Era el grito de un prisionero que no reconoce a su libertador. Ricardo soltó la cerradura cayendo al suelo. Clop. Miró sus manos. Las manos que firmaron cheques gigantes para construir esta casa. Las manos que contrataron a los mejores arquitectos para diseñar el sistema de aislamiento acústico, el sistema de seguridad más avanzado. Pensó que estaba construyendo un castillo para su princesa. Resultó que había construido una prisión inexpugnable para el carcelero. Y ese carcelero era Elena. Las llamadas a casa que Sofía no contestaba. La niña está dormida. Está concentrada practicando el piano. Está castigada por portarse mal. Todas las explicaciones racionales de Elena se revelaron ahora como mentiras descaradas. Ella encerraba a la niña cada vez que quería salir a disfrutar de su vida personal. Convirtió la ausencia de Ricardo en una oportunidad para ejercer su control cruel. «Soy cómplice», susurró Ricardo, su voz quebrándose. Le di la llave, le pagué para que hiciera esto. Se giró para mirar a Sofía. Ella seguía encogida en la esquina de la habitación, pero su mirada era menos asustada al ver que su padre no atacó a don Ramón. Ricardo quiso correr a abrazarla, quiso arrodillarse a pedir perdón, pero sabía que aún no era digno. Don Ramón se acercó poniendo una mano callosa sobre el hombro de Ricardo, no para consolar, sino para despertar. «Deje de culparse», dijo don Ramón en voz baja. «Ahora no es el momento. La niña necesita agua y necesita que usted se calme antes de que...». No pudo terminar la frase cuando un haz de luz brillante barrió la ventana del salón. «Bush, Bush». El sonido suave y familiar del motor de un coche vino de la carretera de grava frente a la casa. Los faros del Mercedes blanco reluciente pasaron por los restos de la puerta de roble, iluminando el interior de la habitación oscura. Ricardo entrecerró los ojos ante la luz repentina. Reconoció ese sonido de coche. Se lo compró a Elena el cumpleaños pasado. La reina había vuelto. El sonido de la puerta del coche cerrándose suavemente. El sonido de los tacones golpeando rítmicamente, elegantemente sobre los escalones de piedra. Elena estaba entrando trayendo consigo el olor de su costoso perfume y la confianza de una mujer que creía que todavía tenía el control de todo. Ella no sabía en absoluto que la obra de teatro perfecta que había montado había terminado y el único público que quedaba eran las personas que romperían su máscara. Ricardo se puso de pie.
Se secó las lágrimas de la cara. La debilidad desapareció dando paso a una frialdad aterradora, la frialdad de un hombre que acababa de encontrar el verdadero objetivo de su furia. Ricardo se puso completamente erguido, sus manos colgaban, pero estaban firmemente cerradas. Los faros del Mercedes en el patio se apagaron después de que el motor se detuviera por completo. El sonido de los tacones golpeando los escalones de piedra se escuchaba regular y seco. Cada golpe era como una cuenta regresiva. La puerta de roble destrozada ya no podía ocultar nada de lo que había dentro. Elena cruzó el umbral aún sosteniendo su costoso paraguas de seda. Se detuvo inmediatamente al ver los escombros a sus pies. La sonrisa de cortesía que le quedaba desapareció por completo. Levantó la vista, vio a Ricardo de pie empapado por la lluvia y lleno de ira. Luego miró a don Ramón que estaba apoyado en la pared y finalmente echó un rápido vistazo a Sofía, encogida en la esquina de la habitación. «Ricardo, ¿por qué estás aquí a esta hora?», preguntó Elena entrando a la casa, evitando cuidadosamente los trozos de madera. «Mira la puerta. ¿Sabes cuánto trabajo me costó encargarla?». No corrió hacia Sofía. No preguntó por qué la niña estaba sentada en el frío suelo de mármol. Miró a don Ramón con un desprecio evidente, su nariz respingada, como si oliera algo desagradable. «¿Y por qué este lunático que agredió la casa está en nuestra sala? ¿Qué haces ahí parado? Llama a la policía». Ricardo dio un paso adelante, bloqueando completamente la visión de Elena hacia su hija. Su silencio era tan pesado que el aire en la habitación se sentía denso. Miró directamente a los ojos de su esposa, los ojos que una vez le parecieron dulces, ahora solo eran dos cuencas de piedra fría. «¿Qué tipo de cerradura es esa que está en el suelo, Elena?», preguntó Ricardo, su voz baja y vibrante. Elena colocó el paraguas sobre la mesa cubierta con nylon. Se llevó una mano para arreglar un mechón de cabello que no había sido despeinado por el vendaval. «Es una cerradura de seguridad. Sabes que esta zona ya no es segura. Solo quería proteger nuestra casa». ¿Proteger la casa o encerrar a mi hija dentro? Ricardo se acercó. «¿Por qué no tiene un cerrojo que se pueda abrir desde dentro?». Elena se cruzó de brazos. No mostró ninguna señal de confusión. Miró a Ricardo con la mirada de alguien que está sufriendo la irracionalidad de la otra persona. «Sofía es demasiado traviesa. Siempre intenta escaparse cuando estoy ocupada. Tú nunca estás en casa. No sabes cuántos problemas puede causar una niña de 7 años. Hice eso para que aprendiera que cada acción tiene una consecuencia. La consecuencia de romper un vaso es ser encerrada en la oscuridad toda la tarde». Ricardo señaló el interruptor principal. «¿Por qué está la luz apagada?». Elena suspiró un suspiro lleno de resignación. La luz y la electrónica la distraen de la autorreflexión. Los niños necesitan silencio para pensar en sus errores. Tú siempre la consientes demasiado, por eso nunca madura. Ricardo miró sus manos, luego a los pies morados de Sofía. La niña seguía sin decir una palabra, solo miraba fijamente el dobladillo del traje de su padre. Ella arañó el cristal hasta hacerse sangrar la mano. Elena estaba tan aterrorizada que me llamó con desesperación. «¿Sabes lo que estás haciendo? Es porque no sabe controlar sus emociones. ¿Ves? Necesita más enseñanza. Acabas de volver y has arruinado todo el esfuerzo de disciplina de estos meses. Y ahora mira, la puerta de $20,000 se ha convertido en leña solo por tu pánico sin razón». Elena se acercó al piano de cola, deslizó su dedo sobre la superficie y frunció el ceño al ver el polvo. En ningún momento miró a Sofía, ni una sola vez preguntó si la niña tenía frío o hambre. En sus ojos, la casa, la puerta y el orden eran mucho más importantes que la vida temblorosa en la esquina de la habitación. Ricardo se dio cuenta de que nunca había conocido realmente a esta mujer. Se había casado con una máscara.
Había traído a casa a una narcisista que veía a su hija como un juguete defectuoso que necesitaba ser reparado a su gusto, o peor aún, como una carga que debía ser apartada para que ella pudiera disfrutar de sus reuniones de té. «Tú no la quieres», dijo Ricardo, su voz era extrañamente tranquila. «Ni siquiera la consideras un ser humano». Elena soltó una carcajada, un sonido agudo pero seco. «Querer, tú estás ocupado ganando dinero en Polanco toda la semana y yo tengo que estar aquí lidiando con este problema. He sacrificado mis mejores años para administrar esta mansión para ti, para asegurarme de que todo esté siempre perfecto cuando regreses. ¿Crees que esa perfección viene sola? Requiere disciplina, requiere control». Se acercó a Ricardo tratando de encontrar la complicidad habitual. «Vamos, Ricardo, no exageres. Mañana llamaremos al carpintero para que repare la puerta. Sofía se irá a dormir y mañana por la mañana volverá a ser una niña buena. Todo volverá a la normalidad». Intentó extender la mano para tocar el brazo empapado de él, pero Ricardo la apartó. Le dio la espalda mirando a don Ramón. El vecino seguía allí presenciando toda la escena con ojos pesados. Don Ramón no dijo nada, pero su mirada fue una confirmación de todo lo que Ricardo acababa de darse cuenta. Ricardo sintió una extraña transferencia de poder en su interior. Durante años había confiado en los hombres de traje, en los que hablaban con elocuencia y vivían en mansiones lujosas. Había despreciado a gente como don Ramón, pero esta noche el que salvó la vida de su hija fue el hombre que él despreciaba, y en quien más confiaba era el mayor peligro. «Don Ramón», llamó Ricardo, su voz clara en la habitación oscura. El vecino levantó un poco la cabeza. «Por favor, use su teléfono y llame a la policía. Dígales que hay un caso de abuso infantil y secuestro ilegal aquí». Elena se paralizó. Su rostro se deformó de inmediato. La elegancia, la sofisticación se desvaneció como una niebla barrida por el viento. Se lanzó intentando arrebatar el teléfono que don Ramón acababa de sacar del bolsillo de su overol. «¿Estás loco, Ricardo? ¿Vas a destruir nuestra reputación? ¿Sabes lo que va a escribir la prensa?», gritó Elena. Su voz se volvió chillona, fuera de control. Ya no era la reina de la casa. Parecía un animal acorralado mostrando sus garras y su egoísmo extremo. Para Elena, todo terminó, dijo Ricardo sin mirarla. Se arrodilló junto a Sofía. Esta vez no intentó tocarla de inmediato. Simplemente se sentó allí en silencio para que la niña viera que no se iría a ninguna parte. Don Ramón comenzó a hablar por teléfono. Su voz era tranquila y clara. Elena se quedó parada en medio de la habitación, su respiración agitada, mirando alrededor del cuarto oscuro, mirando las sábanas blancas de nylon como fantasmas, y por primera vez se dio cuenta de que ya no era la dueña del juego. Comenzó a temblar, no por el frío, sino por el colapso del poder artificial que había construido con tanto esfuerzo. La sirena de la policía se escuchó vagamente a lo lejos, rasgando el sonido de la tormenta. Ricardo sabía que esta noche sería larga, pero al menos la oscuridad en esta casa tendría que retroceder. Miró a Sofía y vio que ella lo miraba, una mirada llena de duda, pero que también contenía un poco de luz de esperanza. Sin embargo, al mirar la cerradura rota en el suelo, Ricardo de repente se dio cuenta de algo que había pasado por alto hasta ahora, un detalle que podría cambiar por completo su visión de lo que Elena había estado haciendo en esta casa todo este tiempo. Las luces azules y rojas de las patrullas giraban sobre las paredes blancas inmaculadas del salón, creando una danza caótica. Los oficiales de policía entraron por el umbral destrozado. Sus botas pisaron el nylon que cubría los muebles, produciendo un crujido seco. Una oficial se arrodilló junto a Sofía, pero la niña seguía con los ojos fijos en Ricardo. Elena estaba en medio del cerco, sus manos esposadas a la espalda. El maquillaje perfecto de la mañana estaba ahora corrido por la lluvia y el pánico. Ya no tenía la elegancia habitual.
Miró a Ricardo, sus ojos brillaban con resentimiento. Te vas a arrepentir de esto, Ricardo. Sacrifiqué mi vida para mantener esta casa en orden. ¿Crees que un niño crecerá decente sin rigor? Ricardo no la miró. Se quedó quieto, sus brazos colgaban. Elena fue conducida afuera tropezando con los pedazos de madera de la puerta. Cuando la puerta de la patrulla se cerró de golpe, sus gritos sobre su honor y sacrificio desaparecieron por completo detrás del cristal insonorizado. El patio delantero de la casa Montalvo todavía reflejaba las luces de los coches de policía, pero la atmósfera comenzaba a cambiar. La lluvia había cesado, solo se escuchaba el goteo del agua del alero sobre los rosales aplastados. Los últimos oficiales se fueron después de registrar el informe y tomar una declaración rápida a don Ramón. La casa se sumió en el silencio, un silencio genuino. Ricardo sintió el frío del suelo de mármol penetrar su ropa empapada. Miró alrededor de la habitación. Las sábanas de nylon sobre los sofás parecían las momias de una vida artificial. Caminó hacia el gran refrigerador en la cocina, donde el papel con las reglas de la casa Montalvo aún estaba pegado. Lo arrancó con la mano. El papel se rompió dejando fragmentos blancos en la superficie fría de acero. Volvió a la esquina del salón donde Sofía seguía sentada. Ricardo ya no la miró desde arriba. Bajó lentamente sentándose en el suelo justo frente a su hija. Su traje de miles de dólares estaba ahora manchado de barro y agua de lluvia, atravesando los pedazos de madera rota. No le importaba. Ricardo miró los ojos de Sofía. Por primera vez se dio cuenta de cuánto se parecían esos ojos a los de su madre, una belleza inocente, pero con una tristeza profunda. Sofía, mírame. La niña levantó un poco la cabeza. Sus pequeños hombros todavía temblaban ligeramente. Me equivoqué. Pensé que con darte una casa bonita y dinero era suficiente. Pensé que el silencio en esta casa era felicidad. Ricardo se detuvo con la garganta anudada. Levantó su temblorosa mano, pero la retiró por miedo a que su hija la esquivara. Te dejé con alguien que no te quería. Estaba demasiado ocupado mirando los números y olvidé mirar tus ojos. Lo siento, Sofía. De verdad lo siento. Sofía miró a su padre. Nuevas lágrimas brotaron limpiando las manchas de polvo en su pequeño rostro. ¿Me vas a encerrar de nuevo? La pregunta de la niña de 7 años fue como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Negó con la cabeza, sus lágrimas cayeron al suelo de mármol. Nunca. No habrá más reglas. No habrá más puertas cerradas con llave. Mañana voy a quitar todos esos tablones de madera de las ventanas. Quiero que veas la luz del sol inundar aquí. Quiero que corras, que rompas cosas, que grites si quieres. Ricardo se quedó quieto esperando. Sabía que el perdón no llegaba tan rápido como un contrato. Pero entonces sucedió algo milagroso. Sofía extendió lentamente su pequeña mano. Sus dedos flacos tocaron el dobladillo del traje mojado y sucio de Ricardo. Se aferró a la tela como si se estuviera agarrando a la última tabla de salvación. Él no se apresuró a abrazarla. Dejó que ella se acercara por sí misma. Poco a poco, Sofía se arrastró hacia él y apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo. El calor de su pequeño cuerpo se extendió ahuyentando el frío de la casa cárcel de tanto tiempo. Ricardo cerró los ojos abrazando a su hija con todo el cuidado que pudo. Sintió el latido del corazón de Sofía constante y real. Estaré aquí. No me iré a ninguna parte. Desde la puerta principal, don Ramón seguía de pie en silencio. Había estado allí todo el tiempo que la policía trabajaba como una estatua protectora que nunca quitaba los ojos de la niña. Recogió la palanca del suelo limpiando las manchas de barro en sus manos, en su overol desgastado. Ricardo levantó la cabeza y miró a don Ramón. Don Ramón, no sé qué decir. Dinero. Sé que no lo necesita, pero le debo toda mi vida. Don Ramón miró a padre e hija. Una sonrisa pasó por su rostro fatigado, suavizando las arrugas del cansancio. No hable de deudas, Montalvo. Lo hice por la niña.
Escuchaba su silencio todos los días. Me prometí a mí mismo que no dejaría que ningún niño volviera a llorar en silencio así. Don Ramón se dio la vuelta saliendo al pórtico. Sus pasos eran firmes sobre la grava mojada. «Oiga, don Ramón», llamó Ricardo. «No se mudará, ¿verdad? Quiero que mi hija tenga un vecino de verdad, un buen hombre». Don Ramón se detuvo, pero no se dio la vuelta. Agitó ligeramente la palanca como un saludo de despedida. «Seguiré aquí, justo al lado. Deje la puerta abierta si quiere que la niña escuche los pájaros en mi jardín». La figura de don Ramón se desvaneció en la oscuridad del jardín, pero la sensación de su presencia permaneció un símbolo de la bondad silenciosa, sin necesidad de títulos ni reconocimiento. Ricardo lo miró dándose cuenta de que un magnate como él estaba muy por debajo de ese hombre humilde en riqueza de espíritu. Los valores que había adorado durante tanto tiempo, estatus, control, orden, eran ahora solo cenizas ante la fuerza de la simple decencia. Afuera la tormenta había pasado por completo. El aullido del viento había desaparecido, dando paso al sonido de los grillos que comenzaban a cantar en la hierba. Ricardo levantó a Sofía. Era demasiado ligera, tan ligera, que sintió dolor por su falta de atención durante tanto tiempo. Cruzó los escombros de la puerta de roble. No la cerró. Esa puerta nunca volvería a ser cerrada hasta que se instalara una puerta nueva sin cerrojo de doble cara. De pie en el pórtico, Ricardo miró al cielo. Las nubes oscuras se habían dispersado, revelando el cielo nocturno azul profundo de la zona de Valle de Bravo. Las estrellas comenzaron a aparecer brillando como pequeñas luces de esperanza. «Mira, Sofía. Las estrellas». Sofía miró hacia arriba, sus ojos reflejaban la luz del cielo. Por primera vez en años, inhaló profundamente el aire del mundo exterior, el olor a tierra mojada, a hierba silvestre y a libertad. «Son hermosas, papi». Ricardo la abrazó más fuerte. Salió de los escalones pisando el césped empapado. Se dio cuenta de que no necesitaba volver a Polanco esta noche, ni ninguna otra noche si eso le quitaba tiempo con Sofía. La torre de marfil se había derrumbado, y de esos escombros un verdadero padre había nacido. La mansión Montalvo seguía allí grande y espléndida bajo la luz de las estrellas, pero ahora ya no era una fortaleza aislada. La puerta abierta daba la bienvenida al viento como una afirmación de que la oscuridad había pasado. Un nuevo comienzo estaba por llegar, no con contratos financieros, sino con una pequeña mano agarrando la suya y la promesa de un futuro lleno de luz. El amanecer estaba cerca y esta vez traería un calor genuino a esta casa. 3 meses después de aquella noche de tormenta, la zona de Valle de Bravo acogía los dorados rayos del sol de otoño. Las hojas de los arces alrededor de la mansión Montalvo comenzaban a ponerse de un rojo intenso, cayendo sobre el césped que antes estaba cortado al milímetro, pero ahora estaba salpicado de manchas de hojas secas y algunos juguetes de plástico olvidados. Ricardo Montalvo estaba sentado en los escalones de piedra, donde antes el vecino don Ramón usó su propio cuerpo para romper el encierro. Ya no vestía el costoso traje italiano ni la corbata de seda. En su lugar llevaba un suéter ligero y jeans sencillos. Ricardo sostenía una taza de café caliente. El vapor empañaba sus ojos que antes solo estaban acostumbrados a mirar la pantalla de cotizaciones. Miró hacia la puerta principal. La antigua puerta de roble tallado había sido reemplazada por una nueva de madera de arce de color claro, con grandes paneles de cristal que dejaban entrar el sol. Lo más importante, su cerradura era del tipo más simple que pudo encontrar, una que Sofía podía abrir fácilmente desde dentro con solo un giro de la mano. Una risa cristalina del patio trasero interrumpió los pensamientos de Ricardo. Era un sonido que 6 meses atrás habría considerado caos, pero ahora era el latido de la vida.
Sofía, no corras tan rápido, vas a tropezar con las flores de don Ramón. Ricardo llamó fuerte, su voz transmitía una tranquilidad que nunca había sentido en su vida. Dejó la taza de café, se levantó y caminó hacia la cerca de madera. La cerca que separaba las dos casas, antes un símbolo de la división de clases, ahora había sido parcialmente retirada, creando un pequeño camino de grava. Don Ramón estaba en cuclillas junto al macizo de caléndulas. Sus manos callosas le enseñaban a Sofía cómo podar las ramas secas. El vecino seguía luciendo igual hosco con su ropa manchada de tierra, pero sus ojos ya no tenían esa tristeza profunda de aquella noche. Don Ramón dice que las flores también necesitan respirar, papi. Sofía levantó la vista, su rostro sonrojado por el sol. Los ojos de Sofía ahora realmente sabían sonreír. El miedo a encogerse en la oscuridad se había ido reemplazado por la curiosidad y la confianza. Ricardo miró a su hija, luego a don Ramón. Todavía sentía un escalofrío al recordar que estuvo a punto de atacar a este hombre. Gracias, don Ramón. A la niña le encanta el jardín ahora. Don Ramón se levantó sacudiendo el polvo de sus rodillas. Miró a Ricardo con un respeto discreto. No había muchas palabras elegantes entre los dos hombres. Después de esa noche tuvieron breves conversaciones junto a la cerca, donde Ricardo se enteró de que don Ramón había sido un bombero retirado por una lesión y que había perdido a su única hija en un accidente años atrás. Por eso siempre había observado a Sofía, porque escuchaba su silencio inusual a través de las paredes de piedra frías. «Los niños son como brotes, Montalvo», dijo don Ramón en voz baja y cálida. «Necesitan sol y necesitan tocar la tierra. No los mantenga en una vitrina por mucho tiempo». Ricardo asintió, dándose cuenta de que había aprendido más de este vecino que de todos los poderosos asesores financieros de Polanco. Había cerrado su oficina en la ciudad, antes cada día delegando el control a sus subordinados para llegar a casa a tiempo para la cena. Aprendió a cocinar sándwiches, aunque la primera vez quemó la cocina que antes estaba tan limpia como un laboratorio. Pero cuando Sofía sonrió y dijo que estaban deliciosos, Ricardo entendió que la perfección que Elena había construido era un veneno. Elena estaba esperando su audiencia final. Las investigaciones policiales y los expertos en psicología habían arrancado cada capa de su máscara. Encontraron fríos diarios donde ella escribía sobre domesticar a la niña como un experimento social. Elena no mostró remordimiento. Seguía creyendo que era una educadora incomprendida. Ricardo había eliminado por completo la sombra de esa mujer de la casa. Las sábanas de nylon de los sofás fueron tiradas a la basura y los costosos perfumes con aroma a lirios fueron reemplazados por el olor a pastel horneado y agradables aceites esenciales de cítricos. Ricardo regresó al pórtico al ver llegar el coche de la doctora Marta, la psicóloga personal. Esto era parte del viaje de sanación. Una vez a la semana, Sofía conversaba para desmantelar las últimas barreras psicológicas que su madrastra había sembrado. «Ve adentro a prepararte, Sofía. La doctora Marta ya llegó», dijo Ricardo suavemente. Sofía asintió, saludó a don Ramón y corrió alegremente hacia la puerta. La abrió con una mano sin necesidad de llave, sin el permiso de nadie. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar el viento de otoño en el pasillo, que antes estaba denso con olor a moho. Ricardo invitó a la doctora a entrar, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo a mirar a don Ramón. «Voy a hacer una carne asada esta noche. Viene Sofía, dice que le gusta mucho el maíz asado». Don Ramón pareció ligeramente confundido, pero luego sonrió una sonrisa genuina que relajó sus rasgos fatigados. «De acuerdo, Montalvo. Traeré unas cervezas». Ricardo entró a la casa. La sala ahora estaba llena de luz. El suelo de mármol ya no brillaba como un espejo. En su lugar había manchas de cera que Sofía había dibujado por la mañana. Se sentó en el sofá.
el sofá que ahora era más cómodo porque ya no tenía la seca capa de nylon. Observó a Sofía hablar con la doctora Marta. La niña había comenzado a hablar de sus emociones. Contó cómo solía tener miedo al sonido de la llave, temiendo que cuando el clic sonara, su mundo se encogiera a cuatro paredes. Ricardo se sentó allí escuchando cada palabra de su hija con el corazón encogido, pero también lleno de esperanza. Se dio cuenta de que la agresión mental no dejaba cicatrices en la piel, pero pudría el alma desde dentro. Y la curación comenzaba con la escucha. «Papi», dijo Sofía girando de repente con los ojos brillantes de expectación. «¿Puedo invitar a Luisito de la escuela a jugar el sábado?» «Claro que sí, Sofía. Puedes invitar a quien quieras. Nuestra casa siempre está abierta». Sofía sonrió la sonrisa más natural que Ricardo había visto nunca. Al caer la tarde, cuando la doctora Marta se fue, Ricardo dio un paseo por la casa. Abrió todas las ventanas del segundo piso. Miró hacia el jardín y vio a don Ramón recogiendo hojas secas. Ricardo se dio cuenta de que el valor de un hombre no estaba en la altura de la torre donde se paraba, sino en cuán bajo podía inclinarse para levantar una pequeña mano. Recordó la noche de la tormenta, la llamada: «El vecino está tratando de entrar a la casa». Pensó que era una maldición, pero ahora sabía que era un milagro. Don Ramón no intentó entrar para invadir. Entró a salvar a una familia que se estaba marchitando en el lujo. Ricardo fue al gabinete de exhibición donde solía mostrar antigüedades costosas. Sacó un nuevo marco de fotos. Era una foto que él mismo tomó con su teléfono la semana pasada. Sofía cubierta de barro sonriendo ampliamente junto a don Ramón y un montón de hierbas silvestres. No había formalidad, ni traje oscuro, ni vestido de terciopelo. Solo había seres humanos y amor sincero. Colocó la foto en su escritorio de trabajo. La luz del sol de la tarde se filtró por la ventana, iluminando el cristal del marco brillando como las estrellas. La cena al aire libre se llevó a cabo en un ambiente cálido. El aroma de la carne asada se mezclaba con el olor a hierba seca. Don Ramón contó historias de sus días como bombero sobre las veces que rescató gatos atrapados en los árboles. Sofía escuchaba atentamente y de vez en cuando exclamaba de placer. Ricardo se sintió como un viajero que acaba de encontrar un oasis después de vagar durante años en el desierto de la soledad. Cuando don Ramón se fue, Ricardo llevó a Sofía adentro. Ya no cerró la puerta principal con el cerrojo de doble cara. Solo puso el pestillo de seguridad normal. «Papi», dijo Sofía cuando ya estaba en la cama con la manta caliente hasta el pecho, «ya no tengo miedo a la oscuridad». Ricardo besó la frente de su hija sintiendo el suave aroma del champú infantil. «Porque papá siempre está aquí y tu ventana siempre tiene luz de luna, Sofía». Salió de la habitación de su hija dejando la puerta entreabierta. Bajando las escaleras, Ricardo se detuvo un rato en el pasillo principal. Miró el espacio donde antes estaba la antigua puerta. Se dio cuenta de que en la vida siempre intentamos construir puertas fuertes para proteger lo que amamos, pero a veces sin querer nos encerramos con nuestros propios miedos. La puerta de la casa Montalvo ya no era una frontera de separación, era un camino para que la comprensión y la bondad entraran. Ricardo Montalvo, el magnate que una vez creyó tener el mundo, finalmente entendió que el mundo real estaba en la pequeña mano que le agarraba la suya cada mañana y en la bondad silenciosa del vecino que una vez despreció. El cielo nocturno de Valle de Bravo estaba sereno y lleno de estrellas. El viento de otoño sopló trayendo la promesa de un invierno que ya no sería frío, porque en esta casa la llama del amor se había encendido de verdad y las puertas siempre estarán abiertas para recibir la luz del amanecer. La historia es una advertencia aguda sobre la indiferencia en la familia moderna. Nunca dejes que los prejuicios y la apariencia glamurosa te cieguen.
A veces la prisión más aterradora se construye con dinero y control en nombre del amor, y los verdaderos ángeles a menudo aparecen con el aspecto sucio que menos esperamos. Nota: la narración anterior es completamente ficticia. Los nombres de los personajes, los lugares y los acontecimientos fueron creados con fines educativos y artísticos. Cualquier semejanza con personas reales o hechos de la vida real es pura coincidencia.